Hola, ¿qué tal, compañeros? Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en este diferido de Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Como siempre, es para mí un honor tener a esta invitada porque es una persona que pertenece sobre todo a esta gran escuela que es de la maestra Brigitte Champetier de Rips, pero bueno, ella nos acompaña desde España. Para mí es un placer presentarla. Ella es Sara Campillo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes desde España, desde Barcelona concretamente. Un placer saludarte, Sergio, y estar aquí. Gracias por esta entrañable invitación. Es un honor poder participar y compartir desde mi experiencia y desde mi, desde mi lugar, que para mí es importante el lugar, desde ocupar mi lugar, poder Claro. aportar pues ese granito a la vida, a la sociedad. Forma parte, como bien me has presentado, lo agradezco, del equipo de consteladores de INSCONSFA. Directora es Brigitte Champetier de Ribes. También formo parte del equipo de aspirantes a formador homologado del equipo de INSCONSFA y a su vez continúa en continua formación para poder también adquirir y desarrollar nuevas herramientas, nuevas formas también de comprender la filosofía de las fuerzas del amor. Claro, claro, fíjate que ayer tuve he tenido la oportunidad de revisar diferentes teorías o corrientes, si podríamos llamarle de esta manera, sobre la creación de la teoría de Hellinger. Y creo que la única escuela que maneja esto de las fuerzas del amor es la escuela de la maestra Brigitte. Pero es muy interesante, ¿no? Esto del asentimiento a todo como es y la pertenencia, el equilibrio y todo esto es maravilloso. A mí son de las primeras cosas que me interesa transmitir a la gente, sobre todo, ¿sabes? Aquí a la gente que no tiene el conocimiento de las constelaciones, que ha escuchado sobre todo por las nuevas series y películas que ha habido y que quiere de alguna manera acercarse. ¿Tú podrías de alguna manera estimularlos con alguna definición que tú tuvieras de las constelaciones familiares? Vaya, ¿de qué manera a una persona común y corriente podría servirle las constelaciones familiares? Muy bien. Es una interesantísima forma de introducirlo. Las fuerzas del amor, la filosofía de las fuerzas del amor, que va mucho más allá de una terapia, es una filosofía, es una fuente de vida. Se centra principalmente en una coherencia, una correlación entre el conocimiento de uno mismo y también a través de la visión sistémica. Esta sería quizás el eslabón necesario para comprender también el acontecimiento, pues como bien decías, ¿no? De las series, de cada vez más flujo de información, de las constelaciones, lo que nos pueden ayudar. Claro, Sí, Bert Hellinger desarrolló las órdenes del amor y desde la escuela de Brigitte Champetier de Ribes, de INSCONSFA, ha ido en constante evolución, por supuesto, en la línea de Hellinger, que es el creador de las constelaciones, todo lo que es las fuerzas del amor, dan un paso hacia adelante. Es decir, mm, no sería exactamente una suma, yo no lo viviría como una suma, pero sí una extensión muy amorosa, es decir, la fuente de la vida. La vida nos es dada, nos es regalada y a partir de aquí el ir tomando conciencia de que cuando nos vamos haciendo adultos, cuando vamos evolucionando en nuestro proceso vital desde una línea humanista, desde una línea creativa también, ¿no? Podemos conectar con nuestra fuerza mayor. Fuerza mayor sería la parte de tomarlo como viene. Como viene es decir, que uno cuando va alcanzando la madurez no solo cognitiva, sino la madurez en evolución, en constante creatividad, en voluntad y decisión, puede ir mejorando aspectos vitales de su vida. Vitales serían principalmente, por supuesto, el amor, el trabajo, la relación con la familia. El orden podría ser diferente, pero es el que me va llevando a mí. La salud también, no solo la salud física, sino la salud emocional y mental. Es decir, cada vez vamos viendo que arrastramos, heredamos, copiamos, imitamos por
amor, amor arcaico, es decir, un amor que no es adulto, que es lo claro. natural en la vida, porque para alcanzar esa madurez se trata de también tomar un amor hacia uno mismo, un amor propio, ¿no? Exacto. Una voluntad y una aceptación de que vamos evolucionando, somos seres en continua evolución, somos seres que nos transformamos y que además tenemos el potencial de aprender, el Mm. potencial de poder ir adquiriendo nuevas formas, nuevas visiones a través de esta filosofía de las fuerzas del amor, a través del equilibrio entre lo interno y lo externo, es decir, desde dentro, lo que sucede dentro de nosotros, ir tomando con mucho amor cada una pues, de las emociones que nos llegan, de los inputs, es decir, de las relaciones con el exterior, a través del autoconocimiento, pero también a través de esa actitud más amorosa, más cordial con lo que sucede en el exterior y importante, con lo que nos ha sucedido en nuestra historia pasada, lo que nos han contado, lo que hemos vivido o lo creemos. Sí, ¿Me permites hacerte una interrupción? Como la mayoría del auditorio que nos escucha es gente que no tiene ningún conocimiento sobre esta, bueno, sí tienen algún sí, conocimiento porque les hemos platicado, pero muchos de ellos no han tenido contacto porque a veces mm, es muy caro esta terapia sí, o todavía no logran convencerse. Pero bueno, sí. utilizaste un término muy interesante que es el estado adulto. ¿Me podrías, para la gente que nos escucha que no son consteladores, hacer la diferencia entre el estado niño y el estado adulto y de qué manera contribuye en la terapia? Claro, es interesantísimo y va muy bien, ¿no? El poder explicarlo a personas que no son conocedoras o que lo son, pero que todavía no son conscientes de que lo son, porque estoy convencida que en su propia vida, en otros términos, ya lo están experimentando, que eso es lo bonito de trabajar con la visión sistémica. El estado niño es aquel en el que nos divertimos, en el que estamos alegres, creativos, divertidos. También tiene mucha relación con la infancia, con nuestro pasado, que quizás, pues en algunos casos no fue todo lo dulce que ojalá pudiéramos permitirnos, ¿no? Para siendo niños, pero que sí en el cual en muchos momentos tuvimos esa diversión, esa alegría, porque en los niños suelen estar muy contentos, alegres, divertidos, a pesar o incluso de muchísimas adversidades y dificultades. Es con el tiempo que lo vamos como soterrando, ¿no? Como que nos vamos olvidando de esa parte tan bonita. El estado adulto es el que nos permite convivir, es decir, es aquello que explicaba, ¿no? Que es decir, qué me pasa a mí dentro y qué me pasa con el exterior, la relación con los otros, conmigo, con los otros y con todo el entorno. Con una visión sistémica, la visión sistémica significa ir como capas, como cubriendo capas, es decir, desde uno mismo hasta la relación con la familia y así vamos con la relación, por ejemplo, con los vecinos, con el entorno, con la sociedad, con el mundo, con el universo. Iríamos de dentro a fuera. Claro. Y el estado, voy a incorporar el estado padre, pero quiero hacer una pincelada más sobre el estado adulto. El estado adulto es el que se da cuenta de la realidad. Es decir, si fuera o dentro hay sufrimiento o hay dolor, lo hay. No se trata de tener un positivismo negativo, porque uno puede estar Claro, mal y le tiene que dar espacio a ese dolor. Es muy importante. claro, Nuestra charla la basamos en el amor propio. El amor propio es un amor adulto, es un amor claro. que se da espacio, que se da caricias, que se da encuentro con uno mismo. Déjame interrumpirte ahora porque yo quería Sí, hacerte una pregunta desde hace rato y lo que dijiste me abre la posibilidad de hacértela. En la etapa adulta se da la estructura o la conformación, o podría decir un mejor estado del amor propio, solamente en la etapa adulta. no necesariamente. Se dan todas las edades. Es decir, ya no hablamos solo de edad biológica, es decir, Cronológica. a los Ajá. 20, a los 30, sino de maduración. ¿Vale? Es decir, desde la visión, digamos, de maduración, un niño también, un estado niño o un niño también se da un Ok, amor propio. Tiene hambre y necesita comer. Necesita una caricia y la busca. A veces son caricias que le llamamos en términos quizás más de entorno contextual, ¿no? Caricias negativas. Es decir, a veces claro, la caricia no va a ser
esto parte así, sino que va a ser de otra Claro, manera. vale, Pero necesitamos todos los seres humanos en todas las etapas de la vida amor. El amor es la fuente de la vida, el amor y la alegría, por supuesto, pero necesitamos, somos seres sí, relacionales sí, sí, y nos desconectamos de la vida, perdemos la ilusión, pero no una ilusión ilusionaria, sino las ganas de vivir cuando nos desconectamos del amor, cuando nos centramos quizás ya en otra visión, cuando nos olvidamos de que de vez en cuando, si el otro no me lo puede dar, no lo sabe dar o no tengo con quién exacto, hablarlo o pedirlo, me lo tengo que dar yo desde exacto, esa sí, parte adulta, o incluso decirle al otro, necesito un abrazo, porque claro, el claro, otro no me va a leer la mente, no sabe leer claro. la mente. Pero desde Y el sí, principio, discúlpame que te interrumpa, desde el principio para mí es muy importante establecer quién es él o la responsable de que el niño adquiera, aprenda, incorpore o como tú decidas llamarle, este inicio del amor propio. ¿Quién es responsable? ¿En qué edad inicia el conocimiento o la incorporación de este amor propio? bueno, a ver, a nivel, desde una visión ya más, más terapéutica, ¿no? Desde el nacimiento, las necesidades básicas, es decir, se establecen desde el momento en el que el bebé nace. Allí mismo, a través del el lloro, ya está demandando. O sea, las primeras etapas de la vida son las demandantes. Necesita alimento, llora, porque es su forma de, es su lenguaje, el lenguaje de las lágrimas, ¿no? Bonitas, además, que es que enseguida las tapamos y cuando vemos a una persona que está llorando le decimos no llores. Y lo bonito Exacto, sería llora lo que necesites, exacto. desahógate, estoy aquí. Muchas veces podemos acompañar desde el silencio. Y esto es una bonita historia de trabajo con las nuevas constelaciones, que vemos que cada vez es menos intervencionista, que cada vez es más basado en el acompañamiento, en esa presencia que todos llevamos, que todos somos, todos tenemos una sabiduría interna, pero la Claro, desconocemos muchas veces y no nos atrevemos a expresarla. Por supuesto, evidentemente, pues hay una, pues hay una voluntad, hay un talento, hay otras otros ingredientes necesarios, ¿vale? Para que se pueda dar ese acontecimiento tan hermoso. Pero sí, podríamos la respuesta es sí. Podríamos hablar de que los padres, madre y padre, ambos dos, son los responsables de establecer, de fomentar este amor propio en el niño, principalmente reconociéndolo y amándolo tal como es, respetándolo y mostrándole este camino, como tú decías, a las caricias que no son Mm. nocivas para su desarrollo. Sí, principalmente la figura paterna y materna o los responsables del cuidado del menor. Así es. Y así debería ser, Sergio, pero en determinados casos nos encontramos y pues a veces por propias experiencias, quizás las nuestras o las de muchísimos colaboradores nuestros, ¿no? Amigos, incluso familia, si un adulto no ha podido recibirlo, no es una ciencia exacta que no lo pueda dar, todo lo contrario, Exacto. cada vez más vemos la potencialidad humana de, a pesar de o en contra de o incluso con circunstancias muy adversas, uno ha sabido mantenerse en ese amor, en esa amabilidad, en ese dar al otro. Pero es importante Ajá. también reconocer y honrar. Honrar me refiero el darse cuenta de que no nacemos enseñados, pero tenemos la capacidad de aprender y que en ocasiones, cuando un adulto, un padre o una madre, un progenitor, no está en su estado adulto, en su estado de madurez o en su estado centrado, Ujú, vamos a llamarlo así, se ujú. olvida tanto de sí mismo que también se olvida del cuidado del menor. Y Exacto, sí. aquí, más allá de tipificarlo o de entrar en la moralidad de bueno o malo, es ese gran reconocimiento cuando ya somos adultos, por supuesto, cuando somos ya adultos y capaces de mantenernos por nosotros mismos, de tomar la vida tal cual es, ese regalo, en las circunstancias que Vale. no son las más adecuadas, pues para eso existen otras vías para que esos menores, ¿no? Para que esos niños puedan recibir las caricias
vemos, yo por mi experiencia, Sergio, me doy cuenta que a veces que hay niños que son, por ejemplo, muy felices en la escuela, porque a través de una mirada apreciativa con un profesor o incluso con un compañero, no necesariamente tiene que ser lo ideal y lo óptimo es que sea un adulto, pero a veces es un vecino o a veces es un referente, ¿no? Esa persona puede realmente, ese menor, ese niño, puede seguir recibiendo esas caricias. Sergio, no sé si se sigue grabando, ¿me escuchas? Te has quedado congelado en la imagen. Sí, Yo por mi no, parte, yo sí te te escucho escucho. ¿Tú me escuchas? maravilloso. Ah, Sí, ok. sí, perfecto, te escucho, Bueno, sí, sí. quisiera Ujú. hacer una pregunta en esto, porque acabas de decir algo muy importante. Cuando el niño no recibe esto en el hogar, lo busca afuera. Ahora sí que no te escucho, Sergio. Cuando el- Vamos a ver si es un problema de conexión. No sé si quizás cuando un niño no recibe esas caricias, creo que he oído, bueno, a ver, habría tantas posibilidades como... Vale, Sergio. No, no te escucho. Tienes el micro cerrado ahora. Sí, se ve la pantallita, el micro Ah, cerrado. una disculpa. Discúlpame, Vale, es que he tenido algunos problemas con el internet, pero bueno, es uno de los riesgos de grabar en vivo, ¿no? Te decía, esta parte es bien importante porque en América Latina hay una ola de violencia infantil precisamente por que los niños no se les enseñan límites. ¿Podrías hablarme un poquito de qué forma los padres podrían establecer estas guías, estos límites en la enseñanza del respeto a sí mismo, del amor a los demás, del respeto a los demás? pero quizás no desearía que fuera un atrevimiento por mi parte, ¿no? Dar consejos, yo no doy consejos, Sergio. Yo puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que mm, quizás, quizás puede ser útil, ¿no? Para aquellas personas que nos están escuchando y que estén en situaciones, que tengan esas ganas, ¿no? Uno, la voluntad, Sergio, el amor hacia, profundo hacia sí mismos. Es decir, no nacemos enseñados. Ser padre es muy difícil en contra de lo que de vez en cuando oímos, ¿no? Porque es para toda la vida. Y hay circunstancias muy difíciles bajo las cuales, pues, la concepción, llega la concepción, ¿no? El embarazo y luego el nacimiento. Yo parto de una base muy clara. Para que se dé la concepción, y esto habla en términos ya no solo biológicos, no solo médicos, sino de, de estudios que lo demuestran. Ha existido, hay una chispa de amor. Hay dos células que se han visto, que se han unido y que han dado un fruto, que es una concepción, un embarazo y el fruto que es un hijo. Por tanto, si hubo amor, el amor perdura y está en el corazón. Entonces es importante que los límites, más allá del esto sí o esto no, se partan de la nutrición, de qué es necesario en cada etapa, de ir, pues quizás si no es posible pues, acceder a una formación, ir leyendo, ir preguntando, ir recordando lo que uno iba necesitando para poderlo dar, no de igual manera, porque cada uno tiene los recursos que tiene, pero sí aquella parte de nutrición alimenticia primero. A partir de aquí, eh, la cultura es muy importante porque no es lo Claro. mismo nacer en un país del norte que del sur. No es lo mismo nacer en un país en el cual hay abundancia que en uno que hay carencia. Pero sí que es verdad que las caricias están en todo el planeta. El amor está en todo el planeta. Y los niños necesitan atención, los niños necesitan jugar, los niños necesitan divertirse. Y los niños lo que no necesitan, si es posible evitarlo, es saber cosas
de adultos. Saber cosas de adultos me refiero las diferencias, por ejemplo, entre papá y mamá. ¿Se llevan bien? ¿Si no se llevan bien? Entonces, hay una premisa en sistémica que es agradecer tanto a una parte, la femenina, como a la masculina, más allá de hombre o mujer, sino esa parte tan importante que vamos recibiendo de la vida, todo lo anterior, toda la historia. Es importante también recordar que nuestros ancestros, las personas que llegaron antes que nosotros, lo tuvieron 10.000 veces más difícil que nosotros. Ahora más o menos tenemos más o menos, porque de verdad que no quiero entrar en esta parte, es porque, no, porque la desconozco. Cuando hay mucha austeridad, también hay mucha creatividad, Sergio, mucha. Es decir, de toda la vida hemos visto que cuando hay mucha abundancia nos olvidamos de que tenemos lo que tenemos, pero cuando por desgracia, o sea, por las circunstancias hay austeridad, hay carencia, uno se vuelve extremadamente creativo. Entonces, utilizar el juego es una maravillosa herramienta para que los niños se sientan integrados, para que puedan crecer felices, para que recuerden siempre esa alegría, porque esa alegría les va a llevar también a ellos a esa parte de conexión con la vida, con el amor, con las ganas de vivir. Y quizás podrán tener y tomar mejores decisiones. Creo que con esto quizás sería, voy a utilizar quizás como algo, a mí me gusta mucho hablar a nivel de pedagogía, ¿no? Con ejemplos. Pues si uno va a hacer un bizcocho y no tiene, por ejemplo, mantequilla, pues va a utilizar otro ingrediente, ya está. Es decir, Claro, que me falta nada, lo tenemos todo, tenemos la vida. A partir de aquí, no la culpa. La culpa, eh, la culpa por no poder, por no saber, por no tener. La responsabilidad que interesante. podría ir en paralelo a la culpa, ¿no? Lo digo en paralelo hasta que una de las dos se fusiona con la otra, ¿no? Se hacen amigas. Claro, Yo lo que presento y lo que voy viendo, Sergio, es que es muy importante hacernos amigos de todo. Amigos y mirar bonito a las cosas. Si uno claro, siente culpa, ámala, hay que amarla. Hay que darle ese claro. espacio, ese es amor propio. Uno Integrarla, siente ¿no? integrando, exacto, porque además cuando se tiene una mirada apreciativa, una mirada bonita, una mirada amorosa hacia eso que antes rechazábamos, en sí mismo se transforma. No solo se integra, sino que se fusiona y se transforma, que ya es el salto evolutivo que Claro. vamos viendo. Entonces, con muy poquito se puede hacer muchísimo. Tenemos grandes ejemplos de personas que han vivido experiencias muy duras y hoy, a fecha de hoy, aun con cicatrices, porque las cicatrices pueden existir y pueden perdurar, pues se ponen una flor bonita encima de la cicatriz y siguen adelante. Y eso lo podemos hacer con mucha Claro, voluntad, incorporando o sea, es decir, ganas de hacerlo. Y que si aparecen los diálogos internos de no puedes, no quieres, has fracasado, no vas a poder, pues irle claro, hablando bonito y dándole espacio. En lugar de rechazarlo y negarlo, irle dando espacio, irle dando caricias, ir hablando con claro. esa parte que todos tenemos. La historia es la historia de nuestra vida. Todo lo pasado es pasado y es nuestra historia. Y es una gran historia, porque realmente si ellos pudieron, nosotros vamos a poder también. El cómo Claro. aparece, pero la fuerza está en nosotros y la Exacto. decisión, esa voluntad constante, no de hacerlo como uno quiere, sino de que para poder hacer y elaborar ese bizcocho a lo mejor tengo que pedir ayuda. A lo mejor tengo que, en lugar de hacer bizcocho, hacer galletas, vamos extendiéndolo. O a lo mejor incluso, pues me tengo que atrever y hacerlo, oye, pues de otra manera tan bonita, ¿no? O simplemente, pues ni siquiera ponerlo al horno, comérnoslo con la masa, que está igual de rica. Vamos, o sea, ese O punto, saber delegar también, ¿no te parece? Saber pedir ¿cómo? ayuda, como tú dijiste, saber Pedir delegar. ayuda es maravilloso, sí, Exacto, pedir ayuda es exacto. maravilloso, Sergio. Pedir ayuda es maravilloso porque en nuestro entorno, y sobre todo eso es la madurez, ¿no? Y la parte tan creativa de conservar ese niño interior, ¿no? Ese estado, le llamamos estados porque es un concepto, pero bueno, sería el niño, ¿no? Esta alegría. Cuando éramos pequeños, no nos acordamos muchas veces, pero pedíamos ayuda para levantarnos. Queríamos caminar y lo que hacíamos Claro, es pedir ayuda a un adulto o a un hermanito mayor, da igual. Eso es pedir ayuda.
Y eso es muy Exacto. loable, porque puede aparecer un ángel maravilloso que no lo haga por nosotros, pero que sí nos dé la mano o sencillamente se siente con nosotros hasta que nosotros nos demos cuenta que tenemos toda la fuerza, toda la Claro. voluntad, toda la vida, todo el coraje, toda la bondad y la decisión. Y la compasión hacia uno mismo, empezando por uno mismo, produce Ajá. efectos muy sanadores, Gracias. no solo en nosotros, sino en nuestro entorno, por esa gran resonancia, por esa expansión que vamos haciendo. Somos seres individuales, pero a su vez somos colectivos. Por tanto, lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y Oye, cuantas más hablando de, personas... Sí, discúlpame, es que me encanta lo que estás diciendo y me parece bien importante. Hablando de las personas que están fragmentadas por las decisiones que han vivido en su vida, sufrimientos, violaciones, etcétera, etcétera, ¿cómo recuperar, a quién buscar para reestructurarte? Cuando estás, vaya, estás fragmentado por las circunstancias de la vida, ¿qué hacer para recuperar ese amor propio? uno, me surge decir tener mucha fe, pero la fe no dogmática, no una fe que por supuesto, es decir, cada uno tiene su visión, cada uno tiene pues sus creencias, sus valores, ¿no? Si esa persona sigue respirando y su corazón sigue latiendo en su interior, de una manera u otra, va a encontrar las respuestas. Pedir ayuda es muy importante, porque por supuesto, eh, una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Esa persona probablemente ha estado sobreviviendo a algo muy duro, muy extremo. ¿Tú Y, manejas el y es término de así, la resiliencia? la resiliencia, sí, claro. Es maravillosa la resiliencia. Tú también en este sentido acompañas muchísimo a muchísimas personas con un gran proyecto. A mí me enamoró tu proyecto. Es decir, lo estuve consultando, estuve viendo y la verdad es Ah, que qué lindo. es muy, muy hermoso eh, el poder mostrarle a las personas que la resiliencia es una realidad, que Sí, el adulto, la persona que realmente reconoce ese gran valor en sí mismo, ese amor propio, esas ganas, va a emerger como el ave fénix, va a poder no sobrevivir, sino vivir. Y es una realidad. Hay grandes casos, desde hablando, pues, por ejemplo, no sé, Ana Frank, ¿no? En su diario, ¿no? O Víctor claro, Frank, también claro, Franklin. claro. Claro, entonces que ellos sí que claro que tenían algo muy inspirador, ¿no? Y que tenían un talento innato, está clarísimo, porque hay personas pues que tienen ya de base, oye, un talento, algo, pero se puede desarrollar y no hay que copiar al otro, hay que crear una autenticidad. Es necesario. Tú y yo somos personas que estamos en diferentes puntos del planeta, pero que nos estamos entendiendo. Y claro, Exacto. la aspiración de yo ser como tú, quisiera, pero no, no es posible. La realidad es que tú eres tú, magnífico, y yo soy yo. Y eso nos hace, Utilizando, utilizando la alegoría de hacer el pastelillo del que tú hablabas, cada quien tiene su forma de preparar, de cocinar, de crear su vida, de construir su entorno, su personalidad, su amor propio, su forma de interactuar, su forma de amar, como tú lo decías. Déjame ponerte un caso especial porque me interesa mucho, sobre todo viniendo de una persona tan sensible como tú. Yo tengo mucho contacto con personas de la tercera edad que acuden mucho a mi taller, porque doy psicoterapia emocional en un centro del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México. Es la estructura de la seguridad social. Bueno, personas de la tercera edad que se acercan conmigo porque están sufriendo en su etapa el abandono y el desprecio de sus hijos, que yo visualizándolos, una de las partes que no está, que está desaparecida, minimizada, desestructurada, es precisamente el amor propio. ¿Cómo abordar esto en la tercera edad? bueno, es una edad muy hermosa la tercera edad. Le ponemos tercera porque
sería como el extremo a la primera, ¿no? A la niñez, ¿no? A la infancia. Uno, ¿cómo abordarlo? Que ellos mismos se den su lugar, el lugar que les corresponde. Esto parece muy difícil, pero Ujú, ellos son igual de necesarios, han abierto camino. De hecho, es, tanto Bert Hellinger como Brigitte Champetier de Ribes, y por la parte que me toca, ¿no? En mi forma de vivir, porque no solo para mí es una técnica, sino es una filosofía de vida en coherencia con mi propia vida. Yo llegué después que ellos, por tanto, yo soy más pequeña que ellos. Gracias a ellos que han abierto camino, yo estoy aquí. Y ujú. eso, esa conciencia, pues la tenemos todos, pero no lo sabemos que la tenemos. Es aquello de creo que lo sé, pero no lo sé, ¿no? Y la diferencia que marca la diferencia es que si el otro no puede, yo puedo. Pero no porque sea mejor, sino porque quizás a mí me toca abrir ese camino. Y así uno mismo se puede ir dando esas caricias de nuevo, recordando ese gran lugar, porque esas personas tercera edad o personas pues quizás también más evolucionadas, ¿no? Con su sabiduría, con su experiencia, pueden aportar muchísimo. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un programa muy bonito en el cual se relacionan los niños pequeños con las personas más mayores, porque hay una conexión muy hermosa. A nivel sistémico se entienden muy bien, igual que con los animales, los niños con los animales y las personas más mayores con los niños, porque en realidad no hay algo tan presente, es decir, lo que sería un estado presente adulto y con esa ya ahora que una persona que ya está en una etapa vital más avanzada, porque vuelve a esa parte tan de, ¿qué necesito para mí? Necesito comer, necesito caricias, necesito afecto y muy importante, necesito ser visto. Yo te propondría, Sergio, que esas personas, quizás con un ejercicio ellas mismas, pudieran darse ese reconocimiento, porque irradiarán tanto a descendientes como a ascendientes, porque la sistémica lo abarca todo y también, evidentemente, todas las partes de la resonancia, aunque no sea sistema biológico, es decir, que ellos mismos, a través también de un juego, de una interacción, de una dinámica, puedan irse reconociendo, puedan irse diciendo algo hermoso, muy sencillo, te veo, extraordinario, produce los efectos sanadores o incluso ya pues utilizar a lo mejor una dinámica muy bonita, que es que uno a otro se diga lo que ve bonito, ¿no? Pues me gusta tu sonrisa o tu simpatía es desbordante, o sea, cositas muy sencillas, ¿no? O llevas una chaqueta muy, o sea, un suéter muy bonito, no sé, con un color precioso, ¿no? Empezar a recordarse y empezar a darse su lugar. Otra posibilidad podría ser ese amor propio, ¿no? Que se reconozcan, que se recuerden anécdotas. Es decir, que no olviden nunca que ellos son muy importantes, porque son Oye, muy importantes, pertenecen, es decir, forman parte de esta sociedad. Y de vez en cuando, pues por la vida ajetreada, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de saludar a nuestro vecino, de decirle, o subimos a un autobús y en lugar de decirle al conductor buenos días, pasamos corriendo porque vamos el teléfono móvil en la mano, ¿no? Pues poco a poco, solo con que uno lo haga, esa resonancia se expande, esa expresión claro, vital. ¿tú trabajas con el niño interior? Desde la visión pura del niño interior, quizás no, pero sí que lo trabajo desde lo que son estas tres partes tan importantes que tenemos. Es decir, hay un ejercicio que yo lo suelo utilizar mucho tanto en sesiones, sobre todo en formaciones, ¿no? Porque facilito formaciones para otras personas, formadores de formadores, vamos a llamarlo así. Entonces, hay un ejercicio que sería estar en ese estado, o sea, adulto, una persona que se Ajá. represente a sí misma y a los lados, en la mano izquierda al niño o al estado niño. Si a la persona Ujú. quiere decir niño, niño, no hay inconveniente. Y en la mano derecha al padre, vamos a llamarlo padre, estado sería, pero bueno, vamos a llamarlo padre. Y que se vaya haciendo amigo y que se vaya poniendo de un lugar a otro.
para que se dé una cohesión. Porque sí que el niño interior es muy importante. El niño interior es ese estado niño, creativo, alegre, divertido, Claro. entusiasta, que tiene ganas, que tiene colores. Y darle ese espacio, darle el lugar, mm, es muy, muy enriquecedor, muy nutritivo y especialmente muy sanador. Muchísimo. Así que quizás no es la misma palabra que yo utilizaría, pero por supuesto que sí. Es que lo bueno, lo maravilloso de las nuevas constelaciones o de la visión sistémica es que lo incluye todo, no, no es excluyente en nada. La semántica o el ¿Recuerdas? vocabulario, Discúlpame, ¿recuerdas lo que el maestro Hellinger nos platicaba de las tribus africanas, donde cuando alguien cometía un error, lo rodeaban y empezaban a hablarle de lo bueno que era como ser humano? me emociona oírlo, Sergio, porque es algo tan natural en el ser humano. Es decir, una persona que que no ve a otra, es decir, que no la ve de igual a igual, es porque está en un modo de supervivencia. Por tanto, si ha infringido un daño, esa tribu lo que hace es darle lo que no tuvo, esa mirada de amor, lo integra, le dice pues palabras hermosas y esa persona asume esa responsabilidad de lo que ha hecho. Es decir, hay una doble sanación para el que ha recibido el daño y para el que lo ha hecho, porque si no estaríamos mm, pues de nuevo en la polaridad, en utilizar quizás esa mirada no en la superficie, sino en la línea profunda de señalar a uno como bueno o como malo. Por supuesto que ha realizado, pues eso, ha hecho un daño. Y la forma de repararlo es esa, es mirarlo con amor, darle el lugar. Y esa persona podrá asumir ese daño hecho y de esta manera quedará reparado. Ya se habrá dado la compensación. La compensación es muy importante, como tú lo acabas de decir. ¿De qué manera un hijo puede compensarle en este equilibrio del dar y recibir, del dar y tomar, compensar con el padre? Hablando sobre todo del padre ya mayor de 60 años. Bueno, si lo establecemos como orden, como el hijo es más pequeño, llegó después, lo esencial para establecer un orden, para poderse poner en su lugar y darle ese agradecimiento, que es lo único que se necesita, honra y agradecimiento. Un hijo no, inconscientemente puede estar compensando un daño de su padre o de otro ancestro, pero eso no le corresponde. Lo que le corresponde a un hijo con un padre es honrar la vida que le ha sido dada y agradecerla. Y si quiere incluir, pero de una forma humilde, amorosa, humana, a esa otra persona a la que ese ancestro, que vamos a llamarle padre o quien fuese, hizo daño, incluirla, mirarla con amor, mirar a las dos partes, pero el orden natural y partiendo de la base de los daños o de las compensaciones sería ese, honrar y agradecer hijo a padre. A partir de aquí, devolver al lugar que corresponde el daño, es decir, al pasado, y sobre todo para no utilizar, que bueno, que puede ser interesante, ¿no? Esa parte de expiación o de venganza o de compensación, pero bueno, para hablar en términos quizás más mundanos, ¿no? Más prácticos y más reales, que no es que no lo sean reales, sino que se pueda llevar al día a día, ¿no? Que eso es lo maravilloso de las nuevas constelaciones, de poderlo incorporar en el día a día de cualquier persona, de todas, agnósticos, no agnósticos, o sea, personas que conocen las constelaciones y personas que no lo conocen. Pues yo creo que es de antaño, que lo hemos hecho toda la vida, honrar a nuestros mayores, darles las gracias y agradecer que, pues principalmente lo que tenemos, la vida, algo muy sencillo, porque cuando una persona toma la responsabilidad sobre su propia vida, las cosas empiezan a cambiar. Uno puede ver, pues quizás una perspectiva diferente, una oportunidad, algo nuevo que ya estaba, pero que no podía verlo,
porque estaba como demasiado centrado quizás en el dolor. Es decir, primero sería dar espacio al dolor, verlo, honrarlo, agradecerlo, y a partir de aquí empezar a tomar nuevas decisiones, aun con dolor. Digo con dolor porque el dolor, ¿Consideras? Ajá, sí. termina. No, quizás ya es, sí, es suficiente, sí, Ah, sí, me llega discúlpame, así. es que me encanta, pero si no te pregunto, este, eh, volviendo a las personas de la tercera edad, porque es con la gente que más trabajo, esta honra, qué importante es en la recuperación del amor propio. Yo lo he visto sobre todo en mis alumnos cuando acuden después de hacer un ejercicio y de trabajar este reconocimiento del niño interior y bla, 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 lo aplican en su casa y llegan alegres al taller diciéndome, mi hijo me dijo, gracias mamá por todo lo que me diste. Y se les ilumina la cara y realmente veo en ellos brotar el amor propio. Así es, Sergio, si es que lo que necesitamos las personas es mirarnos. Yo hablo de los ojos, pero es de corazón a corazón. Es decir, para mí es algo esencial. Yo te veo desde el corazón, te miro desde el corazón y te amo desde el corazón. Por supuesto que es con la Pero mirada. Si tenemos... Pero bueno, yo soy también más de Reiki tibetano y también con los experimentos que hizo el maestro Masaru Emoto, hablaba de la Mm, comunicación que es importante, aparte de los chakras, de la fuerza y la conexión electromagnética que tiene los ojos. Porque cuando un hijo no es mirado literalmente, siente el desprecio y se desvanece ese amor propio porque es papá y mamá quienes fortalecen este amor propio, esta identidad, ¿no te parece? totalmente. Es decir, en los estudios que él realizó lo podemos comprobar, es decir, tenemos no solo un cuerpo físico, sino diferentes cuerpos sutiles y el campo electromagnético. A partir de aquí es una resonancia intrínseca en cada uno de nosotros, es decir, por supuesto, miramos con los ojos, está claro, y con una mirada podemos llegar a hacer mucho daño, igual que con la palabra, pero lo que está claro es que cuando hay una mirada neutra, pura, amorosa, ya no solo miramos con los ojos, miramos con el corazón y emitimos desde el corazón. De hecho, emitimos desde cada poro de desde cada pequeño porito de nuestra piel. Es decir, que precisamente por ese campo electromagnético, es decir, somos antenas en movimiento que Somos tanto emitimos como cuánticos, recibimos. somos Claro, cuánticos. Ajá. somos cuánticos, entonces no solo emitimos, sino que recibimos continuamente, entonces de dentro a fuera y de fuera a dentro, continuamente. Por eso la visión sistémica es una visión tan amplia. Entonces, en esos talleres, pues segurísimo, por lo que comentas y sobre todo por los efectos que tú ves, ¿no? Cuando bueno, pues si un hijo se siente reconocido, pues está ahí en su lugar, podrá mirar a sus hijos. Si un padre se siente reconocido, también podrá mirarse a sí mismo y darse su lugar. Es decir, ese sagrado equilibrio continuo entre dar y recibir, dar y recibir. Si el otro no puede, pues volviendo a lo del amor propio, pues me lo doy yo. Al principio me lo doy yo. E intento que sean caricias más bien positivas. Es decir, de vez en cuando no se trata de autoengañarse, porque hay que ser muy, muy, muy realista. Es decir, que es una parte importante, que es un rasgo del adulto, ¿no? De la madurez, ¿no? De esa parte consciente de, bueno, a ver, llueve, llueve, es que no voy a decir, pero sí que es verdad que puedo incluir y puedo tener claro que aunque está lloviendo, hay unas nubes, hay un sol y que el sol siempre sale, pero es que antes de salir el sol va a haber un arco iris maravilloso. Y yo me puedo quedar con solo una parte o puedo ir incluyendo otras partes. Es decir, puedo ir dando más contenido porque lo que recordamos de nuestra historia pasada no siempre es la real, porque nosotros ya hemos evolucionado y nos hemos transformado. Entonces, desde el presente, desde ese adulto, desde esta fuerza, desde este amor propio y esta identidad, esta autenticidad, uno puede girarse hacia el pasado y ver no solo el dolor, sino el gran amor que ha habido. Y estoy convencida de que si ahora tú y yo nos pudiéramos girar hacia el pasado,
hacia nuestros maravillosos ancestros, nuestra historia, ellos nos sonreirían como estás haciendo tú, Sergio, porque lo que recibiríamos sería caricias, porque hemos decidido, estamos aquí, nuestro corazón late, tenemos aire, y ahora es el decidir dar un paso más y un paso más. Y el cómo, que es una de las premisas, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no lo sé, yo no tengo la respuesta para eso, pero sí que tengo claro que el dar un paso te saca de un lugar y te lleva a otro. Por tanto, toda esa mirada se va amplificando y ese irradiar, ¿no? Ese maravilloso experimento que realizó Masuro, no me sale el nombre ahora, Masaru Emoto. con exacto, Emoto, con el agua, ¿no? Claro, este Sí, brillante, es pues si no tenemos comida ecológica, nos la convertimos nosotros en ecológica. ¿Cómo? Poniéndole palabras bonitas. Es decir, porque es que la realidad es que no todos tenemos el acceso al agua como quisiéramos, pero que ya que lo pero tenemos, la vamos a... pero somos en un gran porcentaje agua. Esa es la gran contribución de Masaru Emoto. Decía, si esto sucede con el agua, imagínense con nosotros que somos el mayor porcentaje agua. La importancia de decir te amo, el poder de la palabra te amo. El poder de la palabra, porque es que nuestro cuerpo, como bien dices, es decir, somos más de un 80% agua. Por tanto, ¿qué pasa? Que si nos hablamos mal, irradiamos mal, recibimos mal, nos alimentamos mal, porque nos estamos dando caricias negativas, caricias que además no son apreciativas. Por eso, la mirada apreciativa, la palabra apreciativa, integrativa, también integradora, es decir, ir integrando aquellas partes que tanto rechazamos, ¿no? Desde una visión ya más quizás junguiana o de otras visiones, ¿no? Que también incorporamos, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Todo y nada. Puedo ser luz y puedo ser oscuridad. La noche oscura del alma, pues puede acontecernos, nos puede llegar, pero a bien cierto que va a salir siempre el sol, va a seguir saliendo el sol. Entonces, en la medida de cada uno, cuando podamos, como sepamos, y si no, también incorporar eso, pedir ayuda. Es decir, que si una sola persona lo ha conseguido, no es una sola persona. A nivel sistémico es una persona con sus padres, con sus abuelos, con sus tatarabuelos, toda la historia. Por tanto, no va a ser uno, van a ser millones de personas. Y también a nivel cuántico vemos que hay una gran resonancia en las cuales hay unos movimientos cósmicos extraordinarios de los campos de resonancia, en los cuales nos vamos encontrando, nos vemos, nos reconocemos y de vez en cuando uno se despista y se va y se cambia. Extraordinario, porque significa que ya ha hecho otra evolución. Entonces, también es importante sostener un gracias y un adiós de vez en cuando, porque si el entorno en el que uno está no es el que favorece más la vida, pues agradecerlo, gracias, el agradecimiento es la base de la vida. Agradecerlo todo, todo, incluirlo todo, amarlo todo en la justa medida, es decir, en la justa medida de cada uno. Y amarlo significa darle lugar, verlo, darle ese espacio. Qué Y a partir importante de lo que aquí, acabas, qué importante lo que acabas de decir, porque déjame platicarte que una vez me llegó un consultante diciéndome que su hijo le había dicho, mamá, no sabes lo abrumador que es ser tan amado, me pesa. le pesa, claro que sí, porque lleva una carga seguramente muy grande, porque tiene que estar impecable, extraordinario, seguir siendo amable y no se puede permitir ser algo que es lo natural, humano. Humano viene de humanidad, viene de humus, viene de tierra. Y la tierra a veces está seca, a veces está nutrida, a veces no sabemos cómo está. Entonces, la vulnerabilidad, el poderse permitir estar de muchísimas maneras, no estar siempre de cara a poder ofrecer la mejor versión que se utiliza en muchos términos, sino el mostrarse de vez en cuando, pues oye, si estoy contento, pero que también puedo estar triste y también puedo tener un golpe de ira y también puedo estar enfadado y también puedo saber, no saber cómo estoy, que también puede ser muy humano, ¿no? Que tenemos como una cierta tendencia a etiquetarlo todo, ¿no? Y las etiquetas, pues en ocasiones te alejan de la vida, de la realidad. El amor propio se nutre de la vulnerabilidad, de la humanidad, de mucha humildad y toquecitos de humor, de alegría,
de ganas de, no de sé, alegría. de ser creativos, ¿no? Bueno, pues de vez en cuando alguien te pregunta cómo estás, decir, pues no sé cómo estoy, ¿no? Y unas risas, ¿no? Y ya Ajá. está. Y eso, el sentido del humor es maravilloso, es extraordinario, Había una porque persona se que contagia, decía, se contagia. había una persona que decía, cuando le preguntaban cómo estás, y él decía, solamente habría una forma de estar mejor y sería teniendo un gemelo, decía, teniendo otro yo, porque siempre él era muy positivo y sobre todo cuando él iba al médico, ¿no? Cuando lo iban a operar, él decía eso, ¿no? Qué maravilloso día y qué maravilloso ser operado por ustedes, decía, para irradiar esta alegría. Ahora, para ir cerrando, Sara, yo he observado el gran daño que hacen los niños, este gran veneno que es la humillación. ¿Qué nos habla sobre esto? Bueno, es un buen líder y líder entendido pues desde un padre, un profesor, un vecino, uno mismo, ¿no? El buen liderazgo, el liderazgo auténtico, es aquel que muestra lo mejor de ti, que valora lo mejor de ti en público y que cuando tiene que mostrarte o hablarte en algún tono que no es el adecuado, te coge de tú a tú y de forma constructiva te lo explica con mucho amor y con mucha paciencia. La humillación es algo que te aleja de la vida. Una persona que humilla a otra o que... Hablamos de adultos, ¿eh? Porque cuando es con niños no tendríamos que trabajar en otro discurso, en otro diálogo, pero de adulto a adulto, tanto el que hace como el que recibe, si es una vez, puede ser como, bueno, en cierta manera, un sometimiento, ¿no? O un ofrecimiento, o sea, es decir, una parte, pero la humillación te aleja de la vida y la humillación lo que no te permite y lo que te pone es en una ira, en un dolor muy grande. Por tanto, desde la visión sistémica, si tú no has podido devolver ese dolor, ese daño, lo devolverás de otra manera. Te lo autoinfringirás a ti o lo harás a tu Claro, entorno. La humillación debería ser algo anecdótico, anecdótico y que fuera poco a poco desapareciendo. Cuando tenemos una mirada amorosa, integradora, compasiva, no humillamos, valoramos, utilizamos exacto. términos reales, pero siempre constructivos, porque A si ese no punto, aporta, no es necesario. Esto de por tu bien te lo digo, no, esto no es un exacto. estado adulto. O términos, entonces a través del lenguaje uno va viendo cómo entramos en ciertos juegos de manipulación. Insisto que esto siempre hablando de estados adultos, de personas adultas, con una cierta madurez y con bueno, pues con una fuerza vital de reconocimiento, ¿eh? Si es en niños ya, bueno, no, mejor Digamos no. que, por ejemplo, podríamos hablar de que al niño, cuando está chico, sobre todo no humillarlo en frente de sus compañeritos en la escuela o no compararlo con los primos. En el estado adulto, por ejemplo, en la familia, podríamos hablar de decirle a la esposa, qué deliciosa está tu comida, qué bien administras la casa, qué linda luces, al marido, que te vaya bien en el trabajo y reconocerle el esfuerzo que hace a los hijos, bla, 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 constantemente el reconocimiento como tú haces patente. Ahora, Sara, para ir cerrando, porque ya es la hora y quiero ser respetuoso con tu petición, quisieras agregar por último algo para ir cerrando y concluyendo este tema, que nos cierre la idea en la mente a la gente que estamos necesitados de encontrar, de reencontrarnos. Mm, bueno, sí, una aportación interesante. Desde el silencio uno se encuentra, en el silencio uno se encuentra, en la mirada del otro. Cuando nos atrevemos a mirarnos bien, a hablarnos bien, a querernos bien, a amarnos tal y como somos, entendiendo que somos humanos, que somos vulnerables, que a veces vamos a estar muy bien y a veces vamos a estar muy mal. Cuando nos damos cobijo,
también comprendiendo que al ser seres relacionales, sobre todo cuando estamos, pues eso, ¿no? Pues en la pareja o con los niños o esto, el decirle al otro, esto no me lo has provocado tú, este dolor interno es mío, eso ayuda muchísimo, porque entras en una energía compasiva hacia ti mismo y el otro te mira diferente. Es decir, no se trata de estar todo el día positivo, no, eso te aleja de la realidad, sino de empezar a escucharse. ¿Qué necesito? Comida, comida, algo muy básico. ¿Qué necesito y qué no necesito? Es decir, y a partir de aquí ir irradiándolo. Y empiezo por uno mismo porque es más fácil empezar por uno mismo que pretender o tener una pretensión tan amplia de hacerlo todo por los otros, que ahí es cuando de vez en cuando uno se olvida de sí mismo y sale de su centro y se va fuera de la realidad. Entonces, de dentro hacia afuera y, por supuesto, ser humildes para reconocer no solo los dones, que es muy importante reconocerse los dones y el valor que cada uno tiene, porque todos somos muy valiosos, sino también las limitaciones. Un médico ha estudiado mucho y es médico por eso. También es persona, pero pretender llegar a ser médico sin haber hecho esa trayectoria es un poco ostentoso. Por tanto, esa parte compasiva, humilde, de reconocimiento, da lugar ¿a qué? A que comprendamos que por el bien mayor somos seres colectivos, vivimos en sociedad y cooperar es mucho más sano que competir. Ya competimos bastante Claro, con uno mismo. Así que claro. vayamos a poner un poco el foco en cómo se siente uno, las preguntas, ¿no? ¿Cómo estás tú? Claro, claro. ¿Qué te la Pues tienes? Sara, desde el centro amoroso de mi persona, quiero agradecerte estas palabras tuyas. No te conocía, quiero decirle a mi auditorio, pero en ti vislumbro una persona llena de amor y con una facilidad de conexión y que vibra en el amor. Te agradezco mucho esta plática y espero conectar contigo, con tu conocimiento y tu experiencia y en un futuro volver a tener una plática contigo. Te agradezco desde el fondo del corazón. Para mí es un placer haberte conocido. Y si quieres despedirte de la gente de México. Mm. Muchísimas gracias, Sergio. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Gracias a todas las personas que nos escucháis, a las que nos vayáis a escuchar. Espero y deseo que algo os haya llegado. Lo he hecho con todo el corazón, desde luego. Esto es posible gracias a ti, Sergio. Así que honro todo eso que te guía, todo lo que te mueve, todo ese amor tan grande y muy agradecida por tener esta oportunidad. Y por supuesto México, que cada vez más pues recibo consultas de México, ¿no? No conozco vuestro país, pero bien seguro sois, vamos, es que me lo demostráis día a día. Sois unas Claro. personas muy, muy, muy amorosas, con mucha Bueno, Sara, calidez y mucha ternura. Muchas gracias. gracias y bendiciones, Sara. Me despido entonces y un placer haberte conocido. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.